Buenos días, muchachos y muchachas de octavo básico. En esta ocasión, yo quiero tratar de presentarles el producto pedagógico de una manera un tanto diferente. Y por lo tanto, vamos a intentar incursionar en cuanto a la modalidad de más bien una clase grabada. De partida, vamos a presentar, por lo tanto, vamos a compartir la pantalla en estos momentos. Estamos con el protocolo tecnológico de estar compartiendo. Me parece que ahí ya está. Sí, creo que ahí ya compartimos la pantalla. Y en teoría, ustedes están en estos momentos observando lo que es un poco la estructura metodológica de lo que va a ser la clase del día de hoy. Como dice ahí la presentación, estamos todavía en la primera unidad, la que tiene que ver con los inicios de esta etapa moderna, y estaríamos ya en la clase número 5. Vimos hace 2 semanas atrás, vimos un poco en este proceso de cambio que experimenta Europa. Presenciamos lo que fueron el cambio religioso provocado por los reformadores como Lutero, Calvino, Enrique VIII. En esta ocasión, nosotros a continuación, vamos a tratar de profundizar en lo que fue la reacción frente al proceso de la reforma religiosa, lo que fue la reacción de la Iglesia Católica ante el desmadre que se estaba produciendo en diferentes países del viejo continente, producto de esta propagación de la idea protestante en diferentes partes de Europa. Por lo tanto, en esta presentación, el objetivo de la clase es que ustedes, mis alumnos, puedan primero comprender, analizar, valorar también la reacción que tuvo la Iglesia Católica frente a los efectos que generó el proceso de la reforma liderada, como lo vimos hace 2 semanas atrás, por Martín Lutero. En el desarrollo más potente de la clase vamos a dedicarnos a conversar respecto de los cambios que estableció la Iglesia Católica a través de una gran reunión de miembros de dicha iglesia, que fue el Concilio de Trento. En la parte medular de la clase, por lo tanto, vamos a ver lo que el Concilio de Trento, reunido en el norte de Italia, estableció como una manera de enfrentar este temporal que significó la reforma. Y en ese análisis del Concilio de Trento, tú te vas a dar cuenta que la Iglesia Católica decidió, durante esos 16, 17 años que duró el concilio, decidió mantener algunas tradiciones y costumbres, decidió modificar ciertas también tradiciones de la Iglesia, y también decidió aceptar la creación de instituciones nuevas para enfrentar, insisto, un nuevo escenario europeo. Al final de la clase, en la reflexión, vamos a volver a plantear qué fue la contrarreforma y qué es lo más fundamental que realizó dicho proceso en la historia europea. Como dice acá la presentación, el Concilio de Trento y contrarreforma, desde un punto de vista histórico, es lo mismo. La contrarreforma como concepto es el periodo en la historia europea del siglo XVI en que la Iglesia Católica, aceptando lo que fue el cachetazo de la reforma, decide revisar todo lo que está dentro de la Iglesia para establecer lo que hay que cambiar o lo que hay que mantener. ¿Cómo la contrarreforma logró hacer esto? A través de una reunión de miembros de la Iglesia. Por lo tanto, la contrarreforma cobra cuerpo a través de una reunión
de obispos, cardenales, arzobispos, el propio Papa, teólogos y diferentes expertos de la época, los cuales son invitados al norte de Italia a discutir durante una enorme cantidad de años. Estamos hablando más o menos 17 y 18 años que duró el concilio. Si te llama la atención una reunión tan larga, vale la pena quizás comentar de que este concilio no fue una reunión permanente, ¿se entiende? De hecho, aglutinó la voluntad de 3 papas y de cientos de miembros de la Iglesia que fueron participando en diferentes encuentros que en su conjunto forman parte de lo que denominamos el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, como lo muestra la diapositiva, se inició el año 1545 y terminó finalmente el año 1563. Te insisto, no fue una reunión permanente, hubo épocas, hubo años en que estos miembros de la Iglesia prácticamente no se juntaron, en ciertos periodos medios pandémicos. En Italia el concilio suspendió sus sesiones durante un cierto tiempo. Bueno, lo más importante, yendo al meollo de la clase, el Concilio de Trento, ¿qué determinó después de analizar la situación que vivía en Europa, producto de la Reforma? ¿Qué determinó? ¿Qué estableció el Concilio de Trento? Aquí hemos colocado en la presentación 10 puntos de gran importancia, está todo muy resumido, 10 puntos de gran importancia que permiten apreciar la labor de este concilio. Primero, se respeta la jerarquía eclesiástica. ¿A qué nos referimos? Que el Concilio de Trento, durante los 18 años que sesionó, estableció, determinó que se mantiene la jerarquía eclesiástica, se mantiene estas órdenes del alto clero y del bajo clero, se mantiene esta lógica desde el cura parroquial, pasando por el obispo, el arzobispo, los cardenales y finalmente el papa. Esta escalera de cargos eclesiásticos se mantiene. Punto número 2, que también es un acuerdo del Concilio de Trento, se especifican los roles de los miembros de la Iglesia. Hay que reconocer que harta razón tenía Lutero y Calvino en el sentido de que los miembros de la Iglesia Católica dejaban mucho que desear. Muchos de los miembros de la Iglesia durante la Edad Media y al comenzar los tiempos modernos eran hombres que tenían hijos, eran hombres que mantenían relaciones tanto homosexuales como relaciones heterosexuales. Muchos de ellos ocuparon los cargos eclesiásticos para acumular fortuna, poder, riqueza. Por ende, cuando se produce la reforma protestante, de alguna manera esto fue como un verdadero cachetazo, como un balde de agua fría para la Iglesia Católica, la cual a través del Concilio de Trento decide, aceptando un poco la crítica de Lutero, decide establecer los roles específicos de cada miembro de la Iglesia. Se establece, por ejemplo, de que un miembro de la Iglesia no puede seguir acumulando bienes, no puede recibir regalos, que un miembro de la Iglesia no puede cobrar por el perdón de los pecados. Se establece de que un miembro de la Iglesia que tiene un rol, por ejemplo, parroquial, debe vivir dentro de su diócesis, que si alguien tiene un rol como obispo, debe vivir dentro de su obispado. Terminar con esta costumbre que venía del periodo medieval en que una persona ganaba un cargo eclesiástico pero muy lejos de donde en realidad esa persona vivía. Desde ahora se establece además que los miembros de la Iglesia deben cumplir una labor más bien social. En cuanto a, por ejemplo, se establece desde esos años que los curas parroquiales, que los miembros de las comunidades más locales, estaban obligados moralmente en colaborar con el registro de los nacimientos, el registro de las defunciones o muertes y el registro de los matrimonios. Por lo tanto, cobran importancia, gracias al Concilio de Trento, esta nueva labor de los miembros de la Iglesia, los cuales tienen ahora que tener un libro parroquial para inscribir nacimientos, defunciones y matrimonios. Un tercer acuerdo del Concilio de Trento establece que se mantienen los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. No te olvides que Lutero
criticó fuertemente muchos de los sacramentos de la Iglesia. Lutero establecía y señalaba que solamente eran 2 los sacramentos que emanaban de la Biblia. Bueno, en esta época, en la época del Concilio de Trento, se revisaron los sacramentos que tanto criticaba Lutero, pero tomando distancia de los dichos de Lutero, la Iglesia Católica decidió mantener el reconocimiento de los 7 sacramentos, lo que es una verdad hasta el día de hoy por parte de nuestra Iglesia. También se mantuvo la existencia del purgatorio. En esa época se estaba discutiendo y muchos negaban la existencia del purgatorio como esa etapa de transición entre el cielo y el infierno. Los miembros de nuestra Iglesia reconocen que sí existe este lugar de tránsito de las almas que no han logrado purificarse por completo. También se mantiene la autoridad del Papa como el jefe de nuestra Iglesia, como te insisto, como algo que el Concilio de Trento vuelve a revalorizar. En el punto número 4, la Iglesia, a través del Concilio de Trento, le vuelve a dar valor al Tribunal de la Inquisición, al Tribunal del Santo Oficio. Se revaloriza la función de celo que deben realizar los miembros de este tribunal. No olvides que la Inquisición era un tribunal que ya existía en Europa, era un tribunal de 7 miembros de la Iglesia, 7 sacerdotes de alto rango de la Iglesia Católica que se encargaban un poco de guardar el celo de la Iglesia, de enjuiciar personas que se estaban alejando del camino de Dios. No te olvides que existe esta imagen media caricaturizada, no te olvides de que la Inquisición era el tribunal que perseguía a las brujas, que perseguía la presencia del maligno en Europa. Bueno, en esta época se analiza la función de la Inquisición y se decide mantener este tribunal, pero abocado más de lleno al tema de hacer respetar las Sagradas Escrituras según la Iglesia Católica. En el punto número 5, se confirma algo que también Lutero lo criticaba, se confirma el celibato, la adoración a la Virgen María y a los santos y la indulgencia. La Iglesia Católica, a través del Concilio de Trento, señala que este voto de celibato de los miembros de la Iglesia se debe mantener. Esto de que tanto los hombres como las mujeres, es decir, los sacerdotes y las monjitas, deben mantenerse puras y castas en esta labor misionera. También, insisto, se mantiene la adoración a la Virgen María, que era algo que cuestionaban los protestantes y que lo cuestionan un poco hasta el día de hoy. Y se mantiene también no solamente la adoración a los santos, sino que el respeto a la imagen de dichos santos. También se va a mantener la indulgencia, práctica que existe hasta el día de hoy, pero se entiende que se mantiene la indulgencia en esta época, pero no la venta de ella. Se mantiene el perdón de los pecados, que se los expliqué en una clase anterior, pero se entiende que se critica y se rechaza fuertemente la venta de dicha indulgencia. En el punto número 6 se exige rechazar bienes materiales o estímulos económicos. De alguna manera ya está explicado en el punto número 2. La Iglesia exige que los miembros que participan de dicha Iglesia no pueden recibir dádivas ni grandes donaciones, ni mucho menos ningún tipo de estímulo económico. En el punto número 7, el Concilio de Trento señala que el único camino de salvación son la fe y las obras. Te hago un importante alcance. Antes de Lutero, antes de Martín Lutero, la Iglesia Católica establecía que la única forma de salvarse era a través de un corazón noble que realizaba acciones. Lutero planteó después que no eran las acciones, no eran las obras las que permitían la salvación del hombre, sino que solamente el amor interno, la fe a Dios. Bueno, ahora el Concilio de Trento, en un hecho histórico, reconoce que el camino de salvación es la fe que tanto defendía Lutero,
Lutero mantiene las obras como un resultado de la fe. Repitiendo nuevamente, el Concilio de Trento, haciendo oídos a lo que planteaba Lutero, acepta que ahora no solo las obras, sino que la fe son el camino de salvación. En el punto número 8, el Concilio de Trento crea algo súper importante, crea el índex o índice, que era un listado de los libros que estaban prohibidos para cualquier miembro de la Iglesia. En el índex, por ejemplo, donde estaban listados los libros que un católico, no podía leer, estaba, por ejemplo, el Quijote de la Mancha, una obra que era considerada prohibida desde el Concilio de Trento en adelante. El índex o índice, por lo tanto, era un libro, era un texto, donde aparecían todos los títulos de obras que estaban rechazadas por la Iglesia Católica como textos que podían corromper el alma de un católico. En el punto número 9 y penúltimo de nuestra clase, el Concilio de Trento rechaza algo que Lutero también defendió. Rechaza la libre interpretación de la Biblia. Lutero, no te olvides, Lutero hablaba de que una persona con mucha fe en Cristo puede, bajo esa fe, puede interpretar libremente la Biblia. Bueno, el Concilio de Trento establece que la interpretación de la Biblia solamente la puede hacer la Iglesia como institución, la puede hacer el papado, la pueden hacer los sacerdotes, pero que el católico como tal tenemos prohibido la libre interpretación. Yo puedo participar de una misa del Padre Rociel, el Padre Rociel me puede pedir que yo lea una parte de la Sagrada Escritura en el acto de la misa, pero yo no puedo interpretar lo que yo leo. El que la interpreta es el sacerdote. La libre y corriente interpretación está prohibida desde el Concilio de Trento hasta el día de hoy por la Iglesia Católica. Y en el punto número 10 y último, se reconoce la labor de una orden religiosa que existía ya hace un par de décadas en Europa, que es la Compañía de Jesús. Se reconoce la labor de la Compañía de Jesús o de los jesuitas, orden que fue creada por Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, y se le reconoce esta labor a esta orden como una orden que debe dedicarse a propagar la palabra de Dios. Se reconoce, por lo tanto, la labor misionera de la Compañía de Jesús que está presente hasta el día de hoy en todas partes del mundo, principalmente dedicados a la labor no solamente misionera, sino que también a la labor educativa. Eso fue la parte más fundamental de esta clase, fue explicar de manera profunda los puntos a los cuales se llegó a través del Concilio de Trento. Ahora te toca a ti investigar. Al igual que en las presentaciones anteriores, tú tienes derecho a elegir un tema, y ese tema tú lo vas a investigar de manera profunda. Te doy 5 opciones de trabajo. El primero dice, ¿cómo puedes definir la contrarreforma? Pero una definición no enciclopédica, no sacada ni de internet, ni sacada de un libro. Trata tú, con lo que escuchaste de la clase, trata tú de lograr una definición de la manera como tú entendiste el proceso de la contrarreforma. Punto número 2, ¿qué mantuvo como tradiciones o costumbres del Concilio de Trento? Si tú escuchaste la clase te darás cuenta de que el Concilio de Trento algunas cosas mantuvo, algunas cosas modificó y otras cosas cambió. Lo que se te pregunta acá es ¿qué es lo que el Concilio de Trento terminó manteniendo? Es decir, no modificando de las costumbres y tradiciones de la Iglesia Católica. Si no te gusta, eliges el tema número 3, que dice, averigua respecto de la Compañía de Jesús, la labor que realizaban y que realizan, y la presencia de esta orden hoy en día, en especial en el mundo occidental, y si puedes, en Chile. Punto número 4, ¿qué cambios realizó el Concilio de Trento? Explica. Esto trata de responderlo en base a lo que escuchaste de la clase. ¿Qué es lo que cambió con el Concilio de Trento? ¿Lo tomas
y lo explicas en profundidad. O, si quieres, elige el punto número 5, averigua respecto de la Inquisición, su labor y la manera como realizaban su misión. Si lo buscas en internet, la Inquisición suele salir como el Tribunal de la Inquisición o Tribunal del Santo Oficio. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta nueva modalidad de trabajar, esta clase grabada, haya sido fácil de entender por parte tuya. Y ahí estamos. Espero saber cómo cortar acá la grabación. Y nos veremos estos días. Que estén bien, chiquillos.